Hola y bienvenidos a otro vídeo programa. El ser humano siempre desde sus inicios soñaba con poder volar, cosa que hemos terminado haciendo con nuestra tecnología e ingenio. Pero, ¿y si hubiera personas que consiguieron volar sin ningún tipo de aparato o estructura aerodinámica? El misterio de la levitación está escrito en la historia. Pero, ¿qué causa la levitación? ¿El poder mental? ¿Es mediante tecnología por otros seres no humanos hacia ciertas personas? Yo muchas veces sueño que levito, o vuelo en un ala delta, la mayoría de las veces escapando de un peligro. También que doy grandes saltos, y cuando lo hago tengo la sensación de vértigo. ¿Es que acaso tuvimos la capacidad de volar en algún momento de nuestra historia? ¿Está en lo más profundo de nuestra mente los recuerdos de un lejano pasado en el que podíamos romper las leyes de la gravedad con el adecuado entrenamiento de la mente? Vamos a ver algunos casos de levitación. Hay registros históricos en lo que los incas, los esquimales, los antiguos chinos, los ninjas de Japón, los yogis de la India, los yurok de California y muchas culturas, y algunos santos cristianos tuvieron el poder del arte de la levitación y los secretos necesarios para realizar estos vuelos. En la antigua China se hablaba de personas capaces de venir de cualquier lugar y desaparecer sin dejar rastro. Se dice que muchos grandes maestros eran capaces de viajar una distancia de miles de millas en cuestión de segundos. El fenómeno era tan conocido en esa época que los chinos incluso le dieron un nombre, Bairi Feisheng, que significa volar a plena luz del día. Uno de los casos más conocidos fue del monje Fo Mai, conocido como Milarepa. Se cuenta que Fo Mai era visto con frecuencia por los hombres que trabajaban en el campo mientras atravesaba el cielo de un lado a otro a gran velocidad. Hay otro caso que, al parecer, el emperador de China ordenó a un sabio llamado Lao Tse inclinarse ante él, ya que como soberano tenía la capacidad de hacerle rico o pobre y de elevar o bajar su estatus social. Ni corto ni perezoso, el sabio comenzó a levitar lentamente hasta cierta altura para luego decir: Majestad, ¿cómo puedo estar sujeto a tu soberanía estando aquí entre el cielo y la tierra? ¿Cómo puedes hacerme rico o pobre o hacerme de una clase superior o inferior? Habría que ver la cara que pondría el emperador al ver este prodigio. Hay culturas indígenas que hablaban de la capacidad de levitar o de realizar vuelos estando en trance, dando así la explicación del origen de dibujos gigantescos que solo pueden ser apreciados desde el aire, como pueden ser las líneas de Nazca y otras partes del mundo, puesto que los antiguos disponían de esa capacidad natural e innata de volar a gran altura. En Oriente Medio, por ejemplo, los beduinos sostienen que los cientos de grandes ruedas dibujadas milenios atrás sobre sus tierras son obras de los antiguos, sin saber específicamente cuál es el motivo ni el método con el que fueron trazadas. Un cronista español, Juan Polo de Ondegardo, documentó la forma de vida de los incas en el siglo XVI y dejó por escrito que los sacerdotes de Cuzco podían volar sobre la copa de los árboles. Los inuit, una tribu esquimal, han documentado que los brujos de la tribu podían volar. Donde hay más casos de levitación son en los clérigos y religiosos de la fe cristiana. Santa Teresa de Ávila, que fue fundadora de la Orden Católica de las Carmelitas Descalzas, la primera vez que Santa Teresa tuvo un episodio de levitación fue durante su juventud, mientras se hallaba cantando en el coro de la iglesia. Sin darse cuenta, Teresa comenzó a elevarse hasta llegar a los 3 metros de altura y continuó de rodillas, entonando todavía los cantos místicos mientras todos miraban asombrados. Teresa de Ávila no disfrutaba de estos episodios de levitación, sino que se resistía con humildad y temor a lo que ella llamaba sus ataques. Con frecuencia se tiraba al suelo y pedía a sus compañeras que la sujetasen para impedir salir levitando. Tal era su esmero que un día levantó también con ella a una superiora que intentaba ayudarla a bajar. Es así que me parecía, cuando quería resistir, que desde debajo de los pies me levantaban fuerzas tan grandes que no sé cómo compararlo, y aún yo confieso que gran temor me generó al principio. Por lo visto ha habido otros 200 santos cristianos que tenían la capacidad de elevarse por los aires, los cuales se hallan extensamente documentados, ya que se producían con cierta frecuencia y ante multitud de testigos.
San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino y San José de Cupertino son algunos de los santos voladores más conocidos. Hay documentación de otros cientos de casos que levitaban pero que no llegaron a ser canonizados. El escritor Roberto Keck describe cómo Teresa de Ávila y Juan de la Cruz levitaron juntos ante un grupo de personas. Cuando San Juan de la Cruz le hablaba a la Trinidad, él se elevó en el aire y junto a él su asiento. Inmediatamente Santa Teresa, que estaba arrodillada, vióse también elevada en el suelo. Lo gracioso de todo esto que los religiosos no tuvieron más opción que continuar con su animada charla, entre ellos a 1 metro del suelo, mientras otra religiosa, Sor Beatriz de Jesús, contemplaba estupefacta la escena. Otro es el de Gemma de Galgani. Era tan conocida por su capacidad de levitar que un día el sacerdote Constanzo Salvi le pidió que por favor que limpiara la vidriera del templo, ya que por su gran altura resultaban inaccesibles. Tras esa petición, Gemma se sintió tan ofendida que nunca más se volvió a tener noticia de una levitación suya. Otro religioso italiano, José de Cupertino, fue el más prolífico del que se tiene conocimiento, considerado el patrono de los aviadores. Se le atribuyen varios cientos de vuelos en diferentes alturas, duración y condición, haciendo que miles de personas fueran testigos de sus vuelos a plena luz del día, una osadía que le valió muchos sufrimientos y castigos en plena época de la Inquisición. Según las crónicas, el santo volador tenía una capacidad intelectual muy por debajo del promedio, lo que provocó que fuera rechazado por los franciscanos y por la orden de los capuchinos, siendo aceptado por los monjes, que reconocieron la sobresaliente devoción de José por su fe en Cristo. Los registros documentan que José de Cupertino voló frente a muchas de las más respetadas autoridades de Europa, ante creyentes e incluso ante los más escépticos. En más de una ocasión también habría elevado consigo a quien intentaba mantenerlo en el suelo. Tras un presunto vuelo en la capilla del Santo Oficio, el religioso levitante fue arrestado y enviado a Roma para que le conociese el Papa Urbano VIII, quien no creía en los milagros del monje. Estando presente ante el Papa, el clérigo se arrodilló y besó el pie del pontífice para luego ascender y tocar el cielo raso con su cuerpo. Solo bajó cuando el Papa se lo hubo ordenado. Hay innumerables historias de santos voladores y tan curiosas que es difícil imaginar que tantos testigos hayan podido ser engañados en tantas ocasiones diferentes. ¿Es posible que en la antigüedad existían factores que facilitaban el desarrollo de una capacidad que los humanos poseían en estado latente pudiendo levitar? Algunos opinan que dicho fenómeno podía darse porque los valores morales y éticos de la humanidad aún no habían caído hasta el bajo nivel que tenemos actualmente, o incluso que la carencia de tecnologías obligaba a la mente a buscar caminos alternativos para facilitarles la existencia. ¿Volar con el poder de la mente? Pero los científicos modernos alegan que los testimonios y documentos recogidos durante años por los cronistas e historiadores de todo el mundo carecen de fiabilidad, aseverando que resulta imposible que el cuerpo humano, un cuerpo compuesto de partículas con un peso específico, pueda transgredir de algún modo las leyes de la física conocida de la gravedad. Sin embargo, antes de inventarse los aviones, la ciencia también había declarado de forma unánime y terminante que ninguna máquina más pesada que el aire podría llegar a volar jamás, sin contar la de veces que la ciencia a lo largo de la historia ha negado y niega todo tipo de descubrimientos y evidencias, hasta que pasa el tiempo y tienen que reconocer que estaban equivocados. Pero vamos a seguir viendo otras crónicas de levitación. Una exploradora y periodista francesa llamada Alexandra David-Néel residió varios años en Lhasa, una ciudad normalmente prohibida a los extranjeros. Allí se encontró con gente a la cual los tibetanos llamaban Lung Gong Pa, que quiere decir los de pies ligeros. Según la periodista, los Lung Gong Pa solían llevar cadenas u otros objetos de peso, ya que sus cuerpos eran tan ligeros que corrían el riesgo de flotar en el aire involuntariamente. La periodista cuenta que un día, acompañada de su guía, vio un punto negro que se movía en la lejanía de la llanura tibetana. Al tomar sus prismáticos pudo apreciar que aquel punto era un Lung Gong Pa,
que se acercaba corriendo a gran velocidad y con impresionantes zancadas. La periodista escribió lo siguiente: estaba desnudo y tenía unas cadenas enroscadas en la cintura. Cuando vio a los curiosos que se acercaban, no dudó en internarse bosque adentro. Pudimos oír el ruido que hacían sus cadenas, que se fue desvaneciendo a medida que él se alejaba en la espesura. Pude ver su cara impasible, con los ojos abiertos como si mirasen fijamente algo elevado. Avanzaba a grandes saltos. Parecía que tenía la elasticidad de un balón y rebotaba cada vez que sus pies tocaban la tierra. Sus pasos tenían la regularidad de un péndulo. El escritor Louis Jacoliot escribió un peculiar encuentro que mantuvo cierta vez con un yogi conocido como Govindasamy. Después de haber impresionado al escritor con toda clase de magias, el hombre santo salió para despedir al abogado regalándole una última visión en los poderes de la mística, dejándolo registrado. Cruzó los brazos y se elevó del suelo como unos 30 centímetros. En el momento en que comenzó a elevarse, miré el reloj. El tiempo total que estuvo sin tocar el suelo fue de 8 minutos. Otro investigador y escritor estadounidense, John Keel, describió lo que vio en la India cuando visitó la ciudad de Sikkim, situada en la cordillera del Himalaya. Me detuve en un monasterio. Allí entablé amistad con un lama al que le pedí que me dijese si era cierto lo que decía sobre sus poderes sobre la naturaleza. Sin decir palabras se apoyó sobre un bastón que tenía y vi cómo sus pies comenzaban a separarse del suelo hasta que, sin soltar nunca el bastón, se puso sentado en el aire con las piernas cruzadas. Siguió hablándome durante un buen rato, pero siempre sentado en el aire. Bodhidharma, también conocido como Damo, un monje, tenía una gran misión y había prometido a las autoridades pagar con su propia vida si no lograba encender la llama del budismo en unas tierras de Oriente. ¿El peso de esta tarea es más grande que una montaña? ¿Podrás cargarlo?, habría preguntado el abad mayor. Serviré a Buda con todo mi corazón, respondió el monje. El monje estaba dispuesto a cruzar el Yangtze, propagar sus enseñanzas, pero ninguna embarcación se disponía a llevarlo. Miró a su alrededor y solo encontró a una anciana sosteniendo un tallo de junco. Con una reverencia, Damo pidió prestado el junco y la mujer se lo cedió amablemente. Entonces, caminando hasta la orilla, colocó el junco en el agua y juntando ambas manos se elevó sobre el mismo. Sobre aquel fino tallo cruzó el monje los 400 metros de río. También los antiguos practicantes de artes marciales parecían que tenían esta capacidad. Un maestro de una antigua disciplina explicaba que la práctica constante de los mecanismos de energía internos hace que los canales del Qi, energía interna, se ensanchen progresivamente, que la energía se vaya elevando y la materia del cuerpo se vaya transformando progresivamente en otro tipo de materia más pura, fina y liviana. Pero para que la energía pueda llegar a esta etapa es necesario el cultivo del espíritu. De otro modo, la energía sigue siendo el mismo Qi primitivo y las técnicas solo pueden limitarse a los conocidos trucos mundanos de movilizar este Qi, como soportar golpes con barras de acero, partir ladrillos o sostener el peso del cuerpo sobre una lanza apoyada en la garganta. Muchos testimonios de monjes que vivieron en el Tíbet cuando un practicante de artes marciales alcanzaba la iluminación en este mundo y dejaba tras de sí un cuerpo carnal tan liviano como una pieza de tela. Aun cuando su apariencia y estado corporal parecían ser los de una persona común, sus restos mortales eran tan fáciles de cargar que casi no pesaban. Y para terminar, qué decir de los casos más famosos de levitación, como el de Jesús de Nazaret cuando caminó sobre las aguas del mar de Galilea, San Besarión de Egipto cuando caminó sobre el Nilo, o Buda cuando levitó sobre un curso de agua para convencer a un brahmán del poder de la recta fe. En todos los casos de levitación y la capacidad de volar parecen estar indiscutiblemente asociadas a la levitación del plano mental o espiritual de la persona. Pero, ¿por qué hoy no existen, como en el pasado, personas de grandes cualidades que demuestren que es posible alzar el vuelo mediante la elevación del espíritu o el poder mental? ¿Hemos perdido esas capacidades, como podría ser la telepatía? ¿O todas estas personas eran ayudadas a levitar por seres no humanos? ¿Eran simplemente trucos de magia?
Bueno amigos, y hasta aquí este vídeo programa. Espero que os haya gustado. Sacad vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.